Bienvenidos, manitas. Hoy decoramos una lata. En la cajita de descripción del vídeo os dejo los enlaces a los productos que utilizo en este trabajo y un descuento del 5% aplicando el cupón Amparo La Cruz en la tienda con idea de manualidades y labores. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Para el trabajo de hoy voy a utilizar esta lata, que bueno, me imagino que muchos sabréis lo que es. Es una hucha, de esas que para recoger el dinero ahorradito, con un abrelatas hay que quitar una de las partes. Así que este ya está quitada y tiene, como veis, un tamaño considerable. Perfecta para lo que quiero hacer. No sé si recordaréis que hace unos meses hice este portarrollos en forma de casita de playa, hecho desde cero con cartón. Bueno, pues para el que no se le dé bien el cartonaje, pero sí que quiera tener donde guardar los rollos de papel higiénico, si podéis conseguir una lata de este tamaño más o menos, va a venir perfecto. Lo primero que tenemos que hacer en un folio, marcar la circunferencia de nuestra lata y lo recortamos. Vamos a aplicarle una imprimación para metales. Yo voy a aplicar esta, que es en spray, es un todoterreno y a la vez que nos ayudará a que la pintura tenga un mejor agarre sobre la superficie de metal, también evitará que nos salga óxido. Como es en spray, lo voy a aplicar fuera de cámara y seguimos. Ahora vamos a empezar con el color y lo primero que voy a hacer es darle una capa de pintura acrílica blanca. Yo estoy utilizando esta de Artis. Y vamos a pintar la lata tanto por dentro como por fuera. Paso a decorar con decoupage. Voy a utilizar esta servilleta que es de un tamaño bastante grande. Recordad que los enlaces a los productos os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo. Y lo primero, recortar los diseños que voy a utilizar. Humedecemos el pincel en agua y pasamos por donde queramos que se rasgue la servilleta. También podemos ir rasgando con los dedos y con esto lo que conseguimos es crear una pelusita por el borde de la servilleta que nos ayudará a que se integre mucho mejor en el trabajo. Retiramos las dos capas y nos quedamos con la del diseño. Como adhesivo voy a utilizar este medium para decoupage de Artis. Y comenzamos haciendo nuestra propia composición. Yo ya tengo aquí recortados todos los trocitos y voy a ir viendo dónde colocarlos. Como son trocitos pequeñitos, no voy a poner un plástico encima, que es lo que suelo hacer habitualmente. Colocamos la cola para decoupage y una vez ya tenemos la servilleta en su sitio, cogemos más cola y del centro hacia afuera vamos a ir eliminando burbujas y arrugas. Y así vamos a ir pegando todos los trocitos. Si os gusta lo que estáis viendo y aún no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? Es gratis. Aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Y muy importante, activar la campanita de al lado dándole a todas las notificaciones. Y así YouTube os enviará un aviso cada vez que suba un vídeo. Y no os perderéis ninguna de las ideas. No os entretengo más y sigamos con el vídeo. Mientras se nos seca el decoupage, retomamos esta pieza que recordáis que le hicimos al principio del vídeo y voy a hacer tres. Esto va a ser para la tapa y yo voy a utilizar estas chapas de madera, pero si no tenéis también podéis utilizar cartón. Y vamos a hacer una cuarta pieza que medirá medio centímetro menos todo alrededor. Este mismo molde que tenemos le marcamos medio centímetro, recortamos y sacamos la plantilla que nos falta. Cortamos estas cuatro piezas y seguimos. Yo ya las he lijado un poquito para quitarle las astillitas y vamos a pegar las cuatro piezas. Voy a utilizar cola de carpintero y lo dejaremos secar.
Mientras se nos seca la tapa, vamos a pintar los dos bordes, el de arriba y el de abajo, con pintura acrílica en este tono azul Prusia. Hoy el pulso no lo tengo muy fino y cuando he pintado los bordes, bueno, pues hay zonas que me he salido un poquito, así es que lo voy a solucionar difuminando por el borde, tanto arriba como abajo. Pincel angular que humedecemos en agua. Retiramos el exceso de agua y mojamos la puntita. Difuminamos en una superficie y lo pasamos por los dos bordes, tanto el de arriba como el de abajo. Esta zona de aquí está demasiado blanca, así es que voy a hacerle unas salpicaduras con un cepillo de dientes y voy a utilizar estos tres colores: azul Prusia, color alga y color pardo. A la pintura acrílica le añadimos agua, mojamos el pincel y vamos a ir haciendo salpicaduras. Para la tapa le voy a pegar un tirador de madera. Podría atornillarlo, pero como no pesa demasiado, simplemente lo voy a pegar con cola blanca. A la tapa le voy a aplicar un tinte para madera en un color roble. Lo he rebajado con un poquito de agua para bajarle un poquito la intensidad del color. Aplicamos y dejamos secar. Y una vez seco el tinte, le vamos a pasar una lija de grano fino para envejecer un poquito la tapa. Pues así es como va quedando y ahora toca proteger toda la pintura. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa y seguimos con la decoración. A modo de asa voy a colocarle esta cuerda y para ello voy a hacerle unos agujeros, 2 a cada lado, a 1 centímetro más o menos de distancia, y le colocamos unos sellelets. Le hacemos un nudo a la cuerda y con otro trocito vamos a coger 3 o 4 hebras para que sea del mismo color. Va a ir por aquí y vamos a ir cosiendo por los 2 orificios que le acabamos de hacer. Y en el interior anudamos. Tomamos la medida y hacemos lo mismo. Y ya está listo nuestro portarrollos. O también nos puede servir para guardar muchas otras cosas. Si os ha gustado la idea, como siempre, me encantaría que me regalaseis dedito arriba. Compartieseis este trabajo en las redes sociales, sabéis que me ayuda muchísimo, y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.